En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola. ¿Cómo venimos? Estamos en esta primera semana para desarrollar las bienaventuranzas y todavía seguimos en la primera. Todavía no pudimos dar un pasito. Mirá si tiene tela para cortar y tema para desarrollar, ¿no? Estamos en el capítulo 5 de Mateo, versículo 3. Ahí estamos parados. Y si vas viendo la secuencia de estas catequesis y las ves todas pegaditas, vas a encontrar que venimos desarrollando la pobreza en Jesús. Y vimos que la distinción de Mateo y Lucas, en Jesús se hace una sola vida, su vida. Y encontramos entonces la relación en la pobreza material, la pobreza de afectos y la pobreza espiritual. Eso es Jesús. Pero ahora vamos a ver un pasito más. Vamos a ver cómo la pobreza, tanto en el Antiguo Testamento, en Jesús, y cómo se fue desarrollando en la historia de la Iglesia. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se ha vivido? ¿De qué forma? Para llegar a nosotros hoy. Si miramos en el Antiguo Testamento, ¿te acordás que la Biblia se separa en dos grandes partes? El Antiguo Testamento, que se refiere a toda la historia del pueblo judío, todos los libros que conformaron la identidad, el modo de relacionarse con Dios, todo lo que Dios se comunicó con ellos, todo lo que Dios ha hecho con ellos, a través de ellos y a pesar de ellos, todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que es el nacimiento de Cristo hasta el libro del Apocalipsis, ¿no? Todos esos libros que tenemos en el Nuevo Testamento son más chiquititos en comparación con los del Antiguo Testamento. Y la pobreza, o Dios en relación con la pobreza, en el Antiguo Testamento, se presenta a Dios como un Dios para los pobres. Dios en el Antiguo Testamento es para los pobres. En cambio, con Jesús, que es el que revela la divinidad, nos cuenta el modo de ser, cómo es Dios, Dios se hace pobre. En el Antiguo Testamento era un Dios para los pobres, y la distinción y superación en Cristo es que Él se hace pobre. De aquí se desprende la pobreza cristiana. Este es el espíritu de la pobreza cristiana. No es hablar de, sino hacerse uno. Te invito a buscar este texto, o mejor dicho, primero anotar este texto, después lo buscamos. El libro es del Evangelio de Mateo, así se abrevia MT, Mateo, capítulo 19, versículo 16, y el SS significa y siguientes, ¿no? O sea, no se lee solo de un punto, sino que se va a desarrollar a lo largo de los versículos siguientes. Entonces tenemos capítulo 19, versículos 16 y siguientes. Anótalo, después lo buscas, o si ya llegaste, lo leemos juntos. Si no, escucha y yo te lo comparto. Luego, dice Mateo en el capítulo 19, versículo 16, se le acercó un hombre y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a padre y madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme.
Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. Del joven rico, es un texto que da para rezar, para meditar, para profundizar, podemos decir dos cosas, porque se acentúa en el texto dos cositas que se desprenden de la pobreza de Jesús, de la bienaventuranza, y que se aplican a nosotros. El despojo, el vende todo que le dice Jesús, para seguir. Quien quiere seguir a Jesús tiene que despojarse. ¿Qué significa despojarse? Y no vivir aferrado y atado a nada. La pobreza del cristiano es despojarse. Y lo segundo es lo que le pide al joven rico, en fondo lo que nos pide a todos, es la expresión que dice, dalo a los pobres. La preocupación por aquellos que no tienen. Aunque tenga bienes materiales, porque el joven rico, el problema no es que tenía bienes, el problema es que estaba agarrado a los bienes, que no podía vivir de otra manera que no sea cuidando esos bienes, y por ende no pudo, o no quiso, no sabemos cómo terminó la historia, si nos narra el Evangelio de Mateo eso, como tampoco se sabe cómo va a ser nuestra propia actitud ante esta bienaventuranza, qué hacer con aquellos que no tienen ni siquiera los bienes, y esos son los pobres. En la antigüedad, esta enseñanza del Evangelio, la escritura que acabamos de escuchar, esto se vivió. Como dijimos, Jesús, los apóstoles, los padres de la iglesia, y empieza a desarrollarse la iglesia. En la antigüedad hubo un despliegue de la fe como podemos encontrar hoy en nuestros tiempos. Y vamos a nuestros orígenes cristianos. Vamos a la antigüedad a ver cómo vivieron la pobreza los cristianos antes que nosotros. Esta es la pregunta. Había unos señores que se llamaban encratitas, unos cristianos como vos y yo, que dijeron, vamos a vivir la pobreza hasta tal punto que ni nos vamos a casar ni vamos a tener nada. Bueno, fue una interpretación excesiva, no cabe duda, pero vivida y asumida como algunos. Naturalmente no perseveró. Otros, como un tal llamado Clemente de Alejandría, otro de esos hombres que hablaban en aquel entonces, lo que cuenta no es la riqueza, dirá Clemente, la sabiduría. Vos fíjate cómo la sabiduría. Lo que cuenta no es la riqueza, sino el uso que se hace de la riqueza. O sea, una posición más equilibrada, no tan extrema como la de los encratitas así llamados. Y te cito la enseñanza de Clemente de Alejandría, lo tomamos de este libro que nos guía, que es el padre Rañero Cantalamessa, y es las bienaventuranzas del Evangelio, es el que nos está guiando, el padre Cantalamessa. Y él dice, Clemente de Alejandría, quien considera posesiones y oro y plata y cosas como dones de Dios, y en honor a Dios le da todo eso, colabora con sus haberes a la salvación de otros hombres. Este es a quien el Señor declara bienaventurado, y es proclamado pobre en el espíritu. Porque de fondo, ¿de qué sentido tiene tener si no es compartir con otros? De ahí que la abundancia genera codicia y corre el riesgo de generar posesión. Entonces, ya no es el hombre el que posee los bienes, sino que los bienes los que poseen al hombre. La bienaventuranza de este Evangelio, como dice Clemente de Alejandría. Te lo vuelvo a leer. Quien considera posesiones y oro y plata y casas como dones de Dios, y en honor a Dios le da todo eso, colabora con sus saberes a la salvación de otros hombres. Este es a quien el Señor declara bienaventurado y es proclamado pobre en el espíritu. ¿De qué sirve tener si no es compartir? Encratitas por un lado, Clemente de Alejandría por el otro. Pasa el tiempo, ya no en la antigüedad, sino en la etapa llamada medioevo, la etapa intermedia entre el antiguo y el nuevo, la antigüedad, modernidad. Está hablando
a nivel civil, ¿no? Ya esto es una lectura tan mínimo pincelada de historia. Empiezan las famosas órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, aquellos que iban de pueblos en pueblos viviendo de lo que les daban, viviendo de lo que se compartía. De ahí viene la orden mendicante, de mendigar. Entonces, hacían una opción, San Francisco de Asís, ¿no? Hacían una opción extrema a la imagen de Cristo y vivían de esa manera, buscando vivir, practicando lo que Cristo hizo. Y de ahí que ellos en el medioevo buscan la compasión con precisamente una condición humana que se vivía en ese entonces, que eran los leprosos. Vos vas a encontrar en el medioevo cómo las órdenes mendicantes cuidaban, sanaban y acompañaban a los leprosos. Terminamos acá esta primera semana. Vimos las bienaventuranzas en general, vimos la distinción entre una y otra, Mateo y Lucas, vimos el versículo 3 de Mateo, el capítulo 5, la bienaventuranza sobre la pobreza, y nos metimos en cómo Jesús vivió esa bienaventuranza, y esa bienaventuranza en la Escritura, cómo desde la Escritura fue iluminando en la antigüedad y en el medioevo. El martes te invito a que nos podamos meter en la modernidad y en nuestro presente. Que pases un hermoso fin de semana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.